Cordial saludo. A continuación, presento los apartes del trabajo de grado, propuesta didáctica para mejorar la comprensión del concepto de fracciones mediante diferentes registros semióticos, tercer grado. Este trabajo fue asesorado por el docente Luis Fernando Echeverry y se enmarca en la maestría en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia 2017. El trabajo de grado tuvo como contexto de aplicación el Colegio Comeva de la ciudad de Cali, ubicado en el sector de Pance, concretamente un grupo de 8 estudiantes del grado tercero. Esta es una institución que orienta sus proyectos pedagógicos desde las prácticas del cooperativismo y el pensamiento crítico y creativo. La experiencia como docente del Colegio Comeva condujo a reconocer limitaciones en la enseñanza-aprendizaje de las fracciones en los estudiantes de tercer grado. Estas limitaciones están influenciadas por factores internos y externos que se identificaron en la etapa de diagnóstico. Los factores internos obedecen, entre otros, a las dificultades que presentan los estudiantes en el reconocimiento de la unidad en relación parte-todo según la prueba diagnóstica realizada. También, que a pesar de mencionar que existen otras formas de representar la fracción, no tenían claridad sobre cómo escribirlas o cómo mostrarlas en el papel. Por otra parte, como factores externos se encuentran los desafíos de la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y media, la dependencia de las representaciones semióticas para acceder a los objetos matemáticos, el reciente abordaje de la semiótica y su importancia en el conocimiento matemático, las limitantes en el abordaje de las fracciones en básica primaria y los escasos estudios encontrados sobre este tema, es decir, sobre los registros semióticos de fracciones en tercer grado. De ahí que la propuesta planteada buscara responder al siguiente problema: ¿cómo se puede mejorar la comprensión del concepto de fracción mediante diferentes registros semióticos en estudiantes de tercer grado del Colegio Comeva? Consecuentemente, el objetivo general de la propuesta es mejorar la comprensión del concepto de fracciones mediante diferentes registros semióticos en estudiantes de tercer grado del Colegio Comeva. La propuesta responde a orientaciones teóricas que se tuvieron en cuenta para analizar e interpretar los resultados del estudio. Estas orientaciones son los fundamentos de la teoría de las representaciones semióticas desarrolladas por Raymond Duval y algunos de los principios constructivistas para la educación matemática desarrolladas por Waldeck. Según Duval, una representación semiótica comprende la reproducción de representaciones externas y el paso de la reproducción mental a la gráfica, dándose una codificación de la información. Por este motivo, es relativa a un sistema particular de signos como el lenguaje natural, la escritura algebraica o los gráficos cartesianos. Sin embargo, los registros semióticos deben satisfacer 3 actividades cognitivas que son propias de cada representación: la formación, el tratamiento y la conversión. La formación corresponde a la construcción de marcas perceptibles que sean identificables como una representación de alguna cosa en un sistema determinado. El tratamiento obedece a la transformación de las representaciones de acuerdo con las reglas propias del sistema. Es la transformación de una representación en el mismo registro donde ha sido formada. La conversión contempla el cambio de la forma en que un conocimiento está representado. Este cambio se da a través de la conversión de las representaciones de un registro semiótico a otro. De otra parte, en cuanto a los principios constructivistas para la educación matemática, estos contemplan que el estudiante es considerado como un sujeto activo en el proceso de aprendizaje. Se debe enfatizar en la interacción existente entre el sujeto y el objeto matemático. La enseñanza-aprendizaje es un proceso donde se pretende reivindicar el papel activo del estudiante en su proceso de formación y el papel del docente como proveedor de situaciones didácticas significativas que promuevan la actividad cognitiva de los estudiantes. Esto implica la transición de aprender conceptos a aprender a resolver problemas. Para alcanzar el objetivo trazado, se adoptaron orientaciones metodológicas de las cuales se desprende que el estudio es cualitativo y adopta el diseño fenomenológico. La muestra de análisis es no probabilística y está conformada por 8 estudiantes del grado tercero del Colegio Comeva. En cuanto a las técnicas de recolección de información, se usó la observación participante y sistemática.
apoyándose además en diarios de campo y registros fotográficos para sistematizar la información. Adicional a ello, se tuvo en cuenta las respectivas consideraciones éticas, entre las que se incluye el consentimiento informado de los padres de los estudiantes, quienes autorizaron su participación en las actividades de diagnóstico y evaluación de implementación de la propuesta. También el registro fotográfico y el video como evidencias del proceso adelantado, los cuales solamente son utilizados para respaldar los avances de la investigación ante la universidad. La construcción, implementación y evaluación de la propuesta se dio a través de 4 fases. Primero, etapa diagnóstico. En esta etapa se llevó a cabo el análisis de los procesos de formación, tratamiento y conversión realizados por los estudiantes. Segundo, etapa de análisis de datos. Con base en los datos obtenidos en la etapa de diagnóstico, se identificaron los elementos que debía contener la propuesta didáctica para satisfacer el objetivo general. Tercero, etapa de aplicación de la propuesta. En este punto de la investigación, se llevó a cabo el diseño y aplicación de la propuesta didáctica. Cuarto, etapa final. En esta etapa se evaluaron y analizaron los resultados obtenidos al aplicar la propuesta didáctica. Resultados. Con base en lo anterior, los resultados obtenidos se describen a continuación siguiendo una secuencia que es coherente con los objetivos específicos trazados. Los resultados obtenidos en la etapa de formación, tratamiento y conversión de fracciones en el grupo estudiado se realizaron actividades en 2 sesiones y 2 formularios de ejercicios. Los hallazgos fueron principalmente: los estudiantes develaron apropiación del lenguaje aritmético y los esquemas gráficos. En cuanto al lenguaje aritmético, hicieron uso de la representación fraccionaria. Hubo recurrencia al lenguaje natural para explicar las fracciones representadas. En algunos casos, no se referían a la representación como tal, sino a distintas maneras o distintas formas de la fracción. Se pudo apreciar la prevalencia de las nociones de parte-todo para explicar la escritura fraccionaria. Así también, el conteo y la inclinación hacia la acción de partir en pedazos, siendo situaciones que respaldan hallazgos de estudios realizados sobre este tema, como los realizados por García, Campuzano y Buto. También hubo dificultades frente al dominio del esquema gráfico. Algunos estudiantes conocen otras representaciones, sin embargo, no logran trasladarlas a un plano que dé cuenta del dominio que tienen sobre estas. Hubo casos en donde solamente se apoyaron en el esquema gráfico, manifestando tener dificultades con otras representaciones. Propuesta didáctica. El producto resultante de este estudio fue la propuesta didáctica para mejorar la comprensión del concepto de fracción mediante diferentes registros semióticos tercer grado. En esta propuesta, inicialmente se abordaron las definiciones de los registros semióticos, haciendo uso además de un gráfico que permite visualizar la relación entre el objeto matemático, los registros y las representaciones. Continuando con el estudio de los conceptos claves, se presentan las 4 perspectivas que abordan el concepto de fracción: la fracción como parte de un todo, la fracción como división, la fracción como medida y la fracción como operador. Seguidamente, se muestran las actividades a realizar en el aula de clase. Actividad 1. Aprendiendo el concepto de fracción. Actividad 2. Ejercicio de formación de registros semióticos de fracciones. Actividad 3. Problemas de tratamiento y conversión. Cada actividad se desarrollará en un tiempo aproximado de 4 horas, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la velocidad con que los estudiantes aprendan las diferentes temáticas. También se describen los materiales requeridos y poco a poco se va explicando cómo abordar cada ejemplo. En su diseño se integraron igualmente una serie de orientaciones metodológicas que guían al docente de manera que se puedan aplicar los lineamientos constructivistas que guiaron el diseño de esta propuesta. Aplicación de la propuesta. Inicialmente, se realizaron las actividades orientadas a aprender el concepto de fracción. Para ello, se trabajaron actividades usando materiales como pimpones y un reloj, abordando los conceptos de la fracción como medida y la fracción como operador. En estas actividades fue significativa la recepción de los niños a las actividades donde se integraban elementos o materiales diferentes
a la explicación que generalmente se da usando solamente un tablero. También se realizaron ejercicios orientados a fortalecer el dominio que tenían de los diferentes registros mediante los ejercicios de formación, tratamiento y conversión planteados en la propuesta. Algunas de las actividades más representativas por lo receptivos que se mostraron los estudiantes fueron aquellas donde debían manipular las frutas para identificar la fracción que definía las partes que debían comer o, según el ejercicio, debían tomar. En ese sentido, trasladar los ejercicios del papel a problemas que son propios de su realidad facilitó enormemente el abordaje del concepto de fracción. Esto también favoreció la observación sobre la formación de los registros que realizan, encontrando que algunos utilizan más el registro gráfico y que al representar la fracción de la mandarina, todos optaron por graficar los pedazos como conjuntos, sin apoyarse en los gráficos que normalmente se han usado en la clase como círculos y cuadrados. En esta etapa se evidenció una modificación al patrón de representación gráfica que hasta ahora venían usando en los ejercicios realizados en el diagnóstico. Evaluación de la propuesta. Para llevar a cabo la evaluación se diseñó una prueba de 8 ejercicios buscando conocer la percepción de los estudiantes sobre el concepto de fracción y su relevancia. También se aplicaron ejercicios y problemas de formación, tratamiento y conversión. Al aplicar la prueba, se notó mayor claridad al responder las preguntas y un avance en los estudiantes 3, 5 y 7 que habían presentado dificultades en la etapa de diagnóstico para utilizar distintas representaciones. La evaluación también permitió identificar que al invitar al estudiante a proponer problemas donde aplicara el concepto de fracción, sus respuestas evidencian la comprensión del concepto, dando ejemplos donde además algunos estudiantes identificaron la unidad en la relación parte-todo. Por otra parte, a partir de sus respuestas sobre lo que es una fracción y la utilidad de aprender este concepto, en su mayoría indicaron que es útil para aprender a repartir cosas en partes iguales y saber lo que le han quitado, comido o vendido. Algunos indicaron que es una división, otros que son los números que representan esa división. Conclusiones. Los estudiantes del tercer grado del Colegio Comeva presentaban bases conceptuales propias del lenguaje aritmético y los esquemas gráficos. Sin embargo, no tenían una apropiación conceptual que les permitiera diferenciar la unidad en la relación parte-todo. A partir de los conocimientos previos de los estudiantes y de las reglas que debían satisfacer los registros semióticos utilizados, se utilizaron los siguientes: aritmético, gráfico y lenguaje natural. Al aplicar la propuesta y evaluar los resultados obtenidos, se pudo constatar que las etapas de formación y tratamiento son aquellas donde los estudiantes develan más dominio. Sin embargo, se presentan dificultades en la etapa de conversión, que es donde deben evidenciar el uso de diferentes registros de representación que satisfagan lo definido por Duval. La identificación de estas reglas y de los registros que las cumplan es probablemente una de las actividades que el docente tiene a su cargo en aras de contribuir a un mayor aprovechamiento de los registros semióticos en la comprensión del concepto de fracción. Muchas gracias.